Pasarían los últimos días del verano y con ello llegaría el inevitable regreso a clases. Nuestro protagonista vuelve a la rutina escolar, aunque esta vez con una misión diferente: ayudar en los preparativos para el festival cultural. A él le tocaría trabajar en la indumentaria, asignado junto a varias compañeras, mientras que Shikimori quedaría en otro grupo encargado de la decoración. Esto lo dejaría un poco desanimado, ya que el año anterior habían compartido la misma actividad. Verla reír y disfrutar con su grupo despierta en él un leve sentimiento de envidia, pero no es el único. Shikimori, desde lejos, observa cómo su novio es rodeado por chicas que no paran de halagarlo, y aunque confía en él, no puede evitar que una chispa de celos se encienda dentro de ella. Ya al día siguiente comenzaría oficialmente el esperado festival escolar. Nuestro prota llegaría a la academia con su boleto de la rifa que se realizaba anualmente. Aunque el número que le salió siempre solía traerle mala suerte, al final decide no darle importancia y continuar con su destino. Al llegar a su salón, todos comienzan a ponerse sus respectivos disfraces. A él le toca uno de león, mientras que Shikimori aparece algo apenada con unas orejas de conejo, pero para Yuki eso solo la hace ver aún más adorable. Juntos se dirigen con su clase hacia la cafetería, donde deben atender a los visitantes con una temática de animales. Sin embargo, a nuestro prota comienzan a invadirlo los nervios. La presión de hacerlo bien, la atención de los demás y sus propias inseguridades se combinan, haciendo que su mente se bloquee. En medio del ajetreo, mientras transportaba comida, termina resbalando, pero antes de que ocurra un accidente, Shikimori aparece a tiempo y lo sostiene, salvándolo de una caída frente a todos. Shikimori, firme como siempre, le advierte que no debe desconcentrarse ni bajar la guardia. Yuki, aún un poco nervioso, asiente con una sonrisa, asegurando que hará su mayor esfuerzo. Ya al finalizar el primer día del festival, la pareja regresaría a casa caminando juntos. Yuki luce visiblemente agotado, y más aún sabiendo que al día siguiente le tocará pasar 3 largas horas en la biblioteca sin hacer nada. Al parecer, su mala suerte hizo que le tocara eso en el sorteo, y con cierto pesar se disculpa con Shikimori por no poder atender a los clientes en la cafetería. Ya al amanecer, el prota vuelve a la academia y se dirige a la biblioteca, sin muchas expectativas, pero al llegar se lleva una grata sorpresa al ver a Camilla, quien será su compañera durante esa tarea, pues ya se conocían anteriormente. En eso, mientras ambos organizan libros en silencio, el ambiente se torna más relajado, así empezando a conversar de manera casual. Yuki recuerda que el año pasado también compartieron esta misma tarea y en ese momento se sintió aliviado de que fuera Camilla su compañera, pues su amabilidad y disposición lo ayudaron bastante a sobrellevar la jornada. Por su parte, Camilla también recuerda cómo se conocieron, cómo él había llegado a la biblioteca algo nervioso y torpe, pero ella lo recibió amablemente y le explicó cada una de las tareas con paciencia. Desde ese entonces le agradó la compañía de Yuki, tanto que incluso comenzó a evitar reuniones con otros compañeros solo para poder compartir ese tranquilo espacio con él. En eso Camilla se sincera, diciéndole que aunque suele estar rodeada de gente y tiene cierta fama en la escuela, lo que más valora es la paz que encuentra en la biblioteca. Ya en la actualidad, la chica sorprendida le dice que nota algo distinto en él, una seguridad que antes no tenía. Con una sonrisa tranquila, le confiesa que seguramente es gracias a su novia, además mencionando que Shikimori es una chica muy hermosa y bastante talentosa. Camilla, con una mirada seria y curiosa, se acerca un poco más a Yuki y con una voz suave pero decidida le preguntaría si podría contarle cómo fue que él y Shikimori comenzaron a salir. En eso, el prota, algo desconcertado, no entiende del todo el motivo de la pregunta, por lo que solo la observa en silencio por un momento. Sin embargo, Camilla no tarda en confesarle que siente un gran interés por Shikimori. Le parece una chica muy especial y quiere saber más sobre ella,
Mientras tanto, en otra parte del festival, Shikimori observa fijamente el cartel donde se anuncian los números de la rifa asignados a cada alumno de la clase. Su expresión seria, una mezcla de molestia y decepción al darse cuenta de que su número no coincide con el de Yuki, ya que según la tradición del festival escolar, las parejas que obtienen el mismo número están destinadas a amarse de por vida. La tradición escolar era clara, se asignaba un número del 1 al 600 a cada estudiante y si por casualidad dos personas obtenían el mismo, debían tomarse una foto juntos. Para muchos era solo una simple costumbre, pero para otros un pequeño milagro disfrazado. Pues así fue como Shikimori y el prota se convirtieron en pareja. Ella lo recordaba perfectamente. Ese día, al ver que su número coincidía con el de Yuki, una mezcla de emoción y sorpresa la invadió lo mismo que a él. Pero ahora, al ver que en esta edición sus números no coincidían, la pelirrosa se encontraba visiblemente molesta. Determinada, jura que encontrará al estudiante, que tenga el mismo número que su novio y le exigirá que se lo cambie, sin importar quién sea ni qué piense al respecto. Mientras tanto, Yuki empieza a sentirse un poco intimidado por el cambio de actitud de Camilla, que usualmente es más calmada y serena. Aún así, decide responderle con sinceridad. Le explica que todo comenzó precisamente hace un año, cuando a ambos les tocó el mismo número. Fue algo que lo sorprendió por completo, ya que jamás imaginó tener tanta suerte. Incluso llegó a pensar que alguna fuerza misteriosa estaba de su lado, porque justo ese día había decidido confesarle sus sentimientos a Shikimori. Aunque estaba muerto de vergüenza, la invitó a recorrer el festival, y así ambos pasaron todo el día juntos, riendo y compartiendo momentos divertidos hasta llegar al famoso lugar de las fotos. El prota, con el rostro completamente rojo de la vergüenza, apenas pudo reunir el valor para preguntarle a Shikimori si quería tomarse la foto. Pero para su sorpresa y alivio, fue ella quien se adelantó y lo propuso, con una dulce sonrisa que lo desarmó por completo. Yuki aceptaría de inmediato, pero al buscar en su bolsillo se daría cuenta de que su número había desaparecido. Avergonzado y frustrado, le explicaría la situación a la pelirrosada, culpándose por su torpeza habitual. Pensaba que ya no habría forma de conservar ese recuerdo. Sin embargo, Shikimori no solo no se molestó, sino que le dijo que ese día debía ser diferente, uno especial. Así que sin pensarlo más, se ofreció a buscar el número junto a él. Durante horas recorrieron cada rincón del festival, preguntaron, revisaron el camino, pero el número nunca apareció. Aún así, no se dieron por vencidos. En su lugar, tomaron una foto del cartel donde estaba escrito el número que les había tocado, como prueba. Con eso en mano, fueron directo al lugar de las fotos, esperanzados. Pero el encargado fue inflexible. Sin ambos números físicos, la tradición no podía cumplirse. La decepción en sus rostros era evidente. Habían hecho todo lo posible, pero parecía que el destino no estaba de su lado, o al menos eso pensaban. Así que el prota, recordando las palabras de Shikimori sobre hacer ese día diferente, reúne el poco valor que le quedaba y le dice al encargado que quiere tomarse la foto con ella como sea posible. Sus palabras sorprenden a Shikimori, que lo mira con ternura a la vez que el encargado, quien cambia de actitud tras ver la sinceridad del chico. Le entrega discretamente una nueva ficha con el mismo número, pidiéndole que no diga nada a nadie. Sin perder más tiempo, los dos se toman la foto, sellando así aquel día con una sonrisa y una promesa no dicha. Ya con el sol escondiéndose detrás de la escuela, Yuki se llena de coraje por última vez y le declara sus sentimientos. Shikimori, sin decir una palabra más, se lanza a abrazarlo con fuerza, emocionada. Fue así como nació su relación, con un día que comenzó con mala suerte y terminó siendo un día inolvidable para los dos. Ya en la actualidad, el prota se disculpa con Camilla por haber hablado de más, creyendo que fue innecesario contar tantos detalles, pero ella, conmovida por la historia, le responde que ahora lo entiende todo, se da cuenta de lo especial que es lo que tienen y cuán fuerte es el lazo que los une.
Mientras tanto, en otra parte del festival, la pelirrosa seguiría buscando sin rendirse, decidida a encontrar a quien tenía el mismo número que Yuki, pero por más que preguntaba no obtenía respuesta, lo que hace pensar a las amigas sobre quién podría tenerlo. Y es justo en este momento que se darían cuenta que quien tenía el mismo número que su novio es Camilla. Mientras tanto, Camilla se perdería un momento en sus pensamientos y le menciona a Yuki si ha leído sobre un cuento que se ha vuelto muy famoso últimamente, a lo que el prota le responde que ha escuchado hablar sobre él, pero que aún no ha tenido la oportunidad de leerlo. Ella, con un cierto tono, le comenta que es una lástima, porque es una historia realmente interesante. Lo que Yuki no sabía es que para Camilla ese cuento no es solo una historia más del montón, sino que en el fondo ella se siente reflejada en aquella princesa del cuento, esa que pasaba sus días esperando a su príncipe azul, uno que al final no llegaría. Era un pensamiento que había pensado últimamente, en donde el prota pensaría que le había preguntado por Shikimori debido a ese cuento, a lo que Camilla disimula, haciéndolo creer que no se trataba de eso, pero no le cuenta sobre sus verdaderos sentimientos. Unos minutos más tarde, Saki llegaría a la biblioteca, saludando con una sonrisa a ambos. Luego se acerca a Camilla y le pide si puede acompañarla un momento afuera. La chica aceptaría sin dudarlo, dejando a Yuki a cargo de la biblioteca por unos minutos. Al salir, Camilla se sorprende al ver a Shikimori esperándola. La chica, un poco nerviosa, se disculpa por interrumpir, pero le explica que necesita pedirle intercambiar sus números del festival. Camilla, algo confundida al principio, no entiende la razón, pero Shikimori rápidamente aclara que el chico que le gusta tiene ese mismo número. Camilla guardaría silencio por unos segundos, pero finalmente con una sonrisa tranquila acepta sin ningún problema y le entrega su número a Shikimori. Justo en ese momento, Yuki se asoma por la puerta de la biblioteca preguntando qué era lo que sucedía. El prota se sorprende al ver a Shikimori con una expresión nerviosa. La chica rápidamente inventa una excusa diciéndole que simplemente estaba esperando ya su salida. Camilla, notando la situación, interviene con una sonrisa tranquila y le dice a Yuki que si quiere puede irse, ya que solo faltan unos 20 minutos para que finalice su turno. Sin embargo, él se niega con firmeza, asegurando que no piensa dejarla sola con el trabajo, lo que sorprende tanto a Camilla como a la pelirrosa. Pocos segundos después, Saki y Shikimori entran juntas a la biblioteca para esperar que Yuki termine su turno, pero Shikimori no puede evitar fijarse en cómo Camilla observa a su novio. Era una mirada que conocía muy bien y que le resultaba demasiado familiar. En ese instante se da cuenta de lo que Camilla siente realmente. El prota, por su parte, continúa actuando de forma amable, sin notar lo que estaba ocurriendo. Finalmente, cuando el turno en la biblioteca concluye, Camilla se despide con una sonrisa, alejándose con paso tranquilo hacia su salón, donde sería recibida por sus compañeros con mucho entusiasmo. Al mismo tiempo, Camilla comienza a colaborar con entusiasmo en las distintas tareas del salón, destacándose como siempre. A su alrededor se escuchan murmullos y comentarios. Muchos chicos se sienten atraídos por ella, pero su porte y actitud tranquila hacen que duden en acercarse, pensando que ni siquiera los notaría. Al mismo tiempo, varias chicas la observan con admiración, viéndola como el modelo perfecto de estudiante, inteligente, amable y con una presencia que impone respeto. Sin embargo, toda esa atención, los rumores constantes y las expectativas que la rodean comienzan a presionarla más de la cuenta, causando que pensara en Yuki. Ya abrumada por la mezcla de emociones, Camilla decide salir un momento para despejarse y recuperar la calma. Mientras la chica reflexionaba sobre Shikimori, no podía evitar admitir que aquellas chicas como ella eran amables y genuinas.
Por eso mismo sabía que lo más correcto era olvidarse de esos sentimientos que poco a poco empezaban a crecer en su interior. Sin embargo, antes de poder convencerse del todo, la propia Shikimori aparecería frente a ella, extendiéndole el papel con el número que habían intercambiado previamente. Camilla, sorprendida, le pregunta por qué se lo devuelve y la pelirrosa le confiesa que siente que está haciendo trampa. La chica intenta restarle importancia, diciendo que eso es algo que todos hacen en el festival, pero Shikimori niega suavemente con la cabeza y le dice que no se refiere al número como tal, sino a que siente que está haciendo trampa por haberle quitado algo que en realidad ella desea. Esas palabras sacuden a Camilla, quien no logra comprender cómo fue que Shikimori se dio cuenta, pero ella, con una mirada serena, le dice que no fue tan difícil notarlo, porque ella también ha sentido ese tipo de emociones por Yuki. Entonces Camilla, algo a la defensiva, le preguntaría si ha venido a advertirle que se mantenga lejos de su novio, pero la chica niega con calma, le dice que no tiene interés en hacer algo así, porque sentir algo por Yuki no la convierte en una mala persona. Al contrario, cree que arrebatarle la oportunidad de expresar sus sentimientos sería injusto. Obligarla a quedarse en silencio sería lo que realmente le haría sentirse bastante mal consigo misma. Camilla se queda sin palabras. Finalmente, con una pequeña sonrisa, le confiesa que si le entregara el número nuevamente sería como entregarle provisiones al enemigo, pero también le asegura que no debe preocuparse, porque ese papel en el fondo no significaba nada para ella. Nunca tuvo intenciones de que alguien descubriera lo que realmente sentía. Así que Camilla, con la voz un poco temblorosa, le pide perdón a Shikimori si en algún momento la hizo sentir celos. En su mente, los recuerdos la golpean con fuerza. Aquellas tardes en la biblioteca, donde la simple idea de compartir el espacio con Yuki le generaba una felicidad enorme. Solo saber que estarían ahí juntos bastaba para iluminarle el día. Sin entender del todo por qué, unas lágrimas comienzan a deslizarse por sus mejillas, y entre sollozos admite que debió haberse deshecho de esos sentimientos desde el momento en que Yuki empezó su relación con ella, pero no pudo, porque a su lado se sentía tranquila, valorada, y la gentileza que él le ofrecía era algo que nunca antes había experimentado, así que en silencio se quedó a su lado, sabiendo que nunca sería más que una amiga. Shikimori, conmovida, se acercaría para después romper el papel con el número, dejándolo caer suavemente. Sin decir nada más, abraza a Camilla con fuerza y le pide perdón. Le aclara que no vino a hacerla sentir mal ni mucho menos a provocar que llorara. Al contrario, vino porque la comprende, porque sabe lo difícil que es renunciar a alguien que te hace bien y lo valiente que es tomar la decisión de no intervenir en una relación, aun cuando el corazón diga lo contrario. Unos segundos después, Camilla logra calmarse, secando sus lágrimas con suavidad y con una pequeña sonrisa le agradece a Shikimori por comprenderla. Luego, con un tono más sereno, le sugiere que vaya con Yuki, asegurándole que más adelante se volverán a ver. La chica asiente con una sonrisa tranquila, despidiéndose. Camilla pensaría en lo extraño que fue haber llorado frente a alguien después de tanto tiempo, pero también en lo natural que se sintió hacerlo con Shikimori. Su manera de ser tan directa, pero a la vez empática, le transmitió una confianza que pocas personas logran. Ya al día siguiente llegaba el último día del festival escolar. Nuestro prota se alistó con emoción, pero también con cierta ansiedad, pues llevaba consigo un pequeño regalo para Shikimori. Era su cumpleaños, y aunque el año anterior no había podido darle nada por no saberlo, esta vez se había adelantado con un detalle. Ya más tarde, tras el cierre del evento, todos se reunieron para celebrar el éxito del festival. Shikimori, en medio de la conversación con sus amigas, la sorprendió al decirles que no se había tomado la foto con Yuki con el número. Desconcertadas le preguntaron el motivo, a lo que Shikimori respondió que lo había perdido. Esto las dejó aún más impactadas, ya que Shikimori siempre había sido increíblemente cuidadosa con esas cosas. Después de la fiesta, Yuki le pide a Shikimori que lo acompañe afuera por un momento. La noche ya había caído y el ambiente tranquilo contrastaba con la energía.
Ambos caminan en silencio hasta alejarse un poco del bullicio y entonces Yuki saca de su bolsillo un pequeño regalo que había estado guardando con mucho cuidado. Shikimori, al ver el detalle, sonríe con dulzura agradeciéndole. El prota, por su parte, se siente aliviado al verla feliz, ya que desde el día anterior había notado en ella una expresión algo apagada, como si algo la estuviera afectando. Sin decir mucho, el chico lo toma suavemente y se lo coloca alrededor del cuello, mientras le dice con firmeza que sin importar lo que pase, siempre estará a su lado. Shikimori se queda en silencio unos segundos, luego le responde que él nunca cambiará, y eso la hace muy feliz. Sin embargo, también le confiesa que a veces siente un profundo miedo de que con el tiempo él cambie y termine alejándose de ella. Yuki la escucharía con atención y le comentaría que no es que nunca vaya a cambiar, porque en realidad ya lo ha hecho y en gran parte ha sido gracias a ella. Desde que se conocieron ha mejorado mucho como persona y todo eso es por su apoyo, por su forma de ser y por lo importante que se ha vuelto en su vida. Por eso le promete que de ahora en adelante hará todo lo posible para darle aún más confianza, para que nunca vuelva a pensar que podría quedarse sola.